Me llamo Valeria, tengo 36 años, y durante mucho tiempo creí que la vida me había sonreído en el instante menos esperado. Conocí a Martín una tarde de noviembre mientras esperábamos en la fila del supermercado, cada uno calculando mentalmente qué caja avanzaría más rápido. Fue él quien rompió el silencio con una risa. Yo cedí después. 2 años más tarde, firmábamos juntos los papeles de nuestra hipoteca, un apartamento modesto en las afueras de Salamanca, con una terraza que daba al jardín del edificio y una cocina que todavía olía a pintura fresca. Esa misma tarde, mientras brindábamos con una botella de vino barato que Martín había guardado para la ocasión, algo en mí quiso creer que por fin todo encajaba. Pero fue justo esa noche, con la copa aún en la mano, cuando sonó el teléfono con un número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Al día siguiente, la misma línea volvió a llamar, y esta vez contesté. Era una mujer. Su voz era firme, precisa, pero había un matiz en su tono que no correspondía a una simple llamada administrativa. Me explicó que era la notaria que había gestionado nuestra escritura, que tras revisar los documentos después de la firma habían detectado algo que requería mi atención. Hizo una pausa antes de pronunciar lo que cambiaría todo. Señora Valeria, necesito que venga a la notaría en persona, sola, y por favor, no le digan nada a su esposo hasta que hablemos. Me quedé paralizada en medio del pasillo. Martín estaba en la ducha, tarareando algo que no logré reconocer. El vapor se filtraba por debajo de la puerta y yo sostenía el teléfono con los dedos helados, incapaz de moverme. No comprendía exactamente qué había sucedido, pero comprendí que era grave y que alguien más ya lo sabía. Inventé que tenía que ir a la farmacia. Él se ofreció a acompañarme, como solía hacerlo en los primeros meses, con ese gesto de pareja reciente que todavía finge que todo se comparte. Le dije que no, que tardaría, que debía pasar antes por el centro de salud a recoger unos resultados de una paciente. Trabajo como enfermera, así que la mentira me salió de manera natural. Me besó en la mejilla y regresó al sofá. Cerré la puerta del apartamento y bajé las escaleras conteniendo la respiración. La notaría estaba a 20 minutos en metro. Caminé de pie, mirando el suelo, repasando mentalmente todo lo que había firmado apenas 2 días atrás. Recordé que Martín había llevado los documentos, había hablado con la gestoría sin que yo tuviera que llamar a ningún lugar, que cada vez que quería revisar algo, él ya lo había solucionado. En su momento me pareció un hombre meticuloso. Ahora empezaba a parecer otra cosa. La notaria me recibió en su despacho con la persiana a medio bajar. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y una expresión que no era de compasión, sino de algo más difícil de definir. Me pidió el DNI, lo revisó cuidadosamente y luego giró su pantalla hacia mí sin pronunciar palabra. Primero, señora Valeria, en los documentos que su esposo presentó para tramitar la hipoteca conjunta, hay una anotación que no coincide con su estado civil real. Según el registro civil consultado, el señor Martín aparece actualmente como casado, no divorciado, ni separado legalmente. Al principio pensé que era un error del sistema, que esas cosas pasaban, que la administración española tenía fama de cruzar datos incorrectamente. Pero ella negó con la cabeza antes de que pudiera decir algo y me entregó una hoja impresa. Ahí estaba su nombre completo, junto al nombre de otra mujer y una fecha de matrimonio que precedía a todo lo que yo conocía de él. No pronuncié palabra durante un instante que se me hizo interminable. La notaria continuó con voz calmada pero directa. La hipoteca no puede considerarse válida bajo estos términos. Si su esposo firmó ocultando que ya tenía un matrimonio vigente, usted podría enfrentarse a un caso de fraude documental. Le recomiendo que consulte con un abogado antes de tomar cualquier decisión, por favor, mantenga la discreción. Ya ha sucedido que cuando la otra parte se entera antes de tiempo, la situación se complica para quien no tenía conocimiento alguno. Salí a la calle con el papel doblado en el bolso, con las piernas que apenas me sostenían. Me senté en un banco frente a una fuente que parecía silenciosa. Saqué el móvil. 3 mensajes de Martín preguntando si estaba bien, si necesitaba que bajara a ayudarme, si quería que pidiera comida para la noche. Mientras él escribía aquellas cosas, yo tenía en mi bolso un papel que decía que estaba casado con otra mujer. Volví a casa inventando que había demorado en el centro de salud. Él me abrazó por la espalda mientras yo dejaba las llaves en el recibidor, y yo le respondí con una sonrisa que ni siquiera sabía cómo mantener. Esa tarde no pude comer. Me excusé diciendo que estaba agotada del turno de la semana anterior.
Él asintió, me tocó la frente como si tuviera fiebre. Esa noche, cuando se quedó dormido, yo me quedé mirando el techo con los ojos secos. No lloraba, pensaba. Y pensando, empezaron a surgir recuerdos que antes no tenían peso, que cuando le preguntaba por sus padres, él siempre cambiaba de tema con habilidad, que su madre, Lucía, me había dicho en nuestra. La primera comida familiar, algo que en su momento interpreté como un gesto de cariño. Ya era hora de que todo empezara a encajar. Recordé que cuando propuso abrir una cuenta bancaria conjunta, insistió varias veces, más de lo necesario para algo tan rutinario, y que cuando le pregunté si alguna vez había estado realmente enamorado antes, él sonrió y dijo que eso ya no tenía importancia. A la mañana siguiente, tan pronto como salió a comprar el pan, revisé con cuidado los cajones de su escritorio donde guardaba sus cosas. No buscaba nada en particular, solo miraba. Entre facturas y folletos del banco encontré un sobrecerrado con un nombre escrito a mano en el exterior, Nuria M. Nunca lo había escuchado mencionar. El corazón me dio un vuelco que se sintió casi como un golpe físico. Abrí el sobre. Dentro había 3 hojas cuidadosamente dobladas. Una era una carta escrita a mano, incompleta, que comenzaba con las palabras, ya sabes que esto no puede seguir así. Otra era una copia de un contrato de alquiler de un piso en Salamanca, firmado hacía menos de un año, con el nombre de Martín como arrendador. La tercera era un formulario de la Seguridad Social con datos desconocidos, un domicilio que no era el nuestro y una referencia que mencionaba una unidad familiar con un menor a cargo. Me detuve en esa última línea. Un menor. Nunca habíamos hablado de que él tuviera hijos. Me lo había asegurado expresamente al inicio de nuestra relación, no tenía hijos, no los había querido de joven, y eso era algo que imaginaba quizá más adelante si la vida lo ponía. Lo recordaba perfectamente porque yo pensaba igual que él. Devolví todo al sobre tal como lo encontré y saqué fotos con el móvil antes de cerrarlo. Aprendí en los años trabajando en urgencias que cuando algo no cuadra, primero se documenta antes de reaccionar. Salí del estudio y cerré la puerta con cuidado. Esa mañana llamé a Isabel, amiga mía desde la facultad. Ella estudió Derecho mientras yo hacía enfermería, y siempre habíamos tenido un pacto tácito, llamarnos cuando las cosas se pusieran serias. Le dije que necesitaba verla, que era urgente, que no podía explicarlo por teléfono. Llegó a la cafetería de la esquina antes que yo y, cuando le mostré las fotos, su rostro cambió en un instante. Valeria, esto no es un simple error administrativo. Esto tiene varias capas muy serias. Si él estaba legalmente casado cuando firmó la hipoteca contigo, ese contrato tiene un problema grave. Y si además existe un menor que él nunca te mencionó, estamos ante una ocultación de información que podría afectarte de muchas maneras, dijo, con una mezcla de incredulidad y cautela. Económica, legal y personalmente. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que lo primero era no moverme, no confrontarlo, no darle señales de que sabía nada. Necesitaba tiempo para recopilar más información, y ella necesitaba tiempo para asesorarme sobre los pasos posibles. Volví a casa con la cara serena y el estómago revuelto. Martín estaba viendo el fútbol. Me preguntó si me encontraba mejor. Le respondí que sí. Me senté a su lado y lo observé de reojo durante 10 minutos, pensando en todas las conversaciones normales que habíamos tenido sin que yo supiera lo que ahora sabía. Pensé en cuántas veces había pronunciado su nombre sin imaginar que pertenecía a alguien que yo no conocía en absoluto. Esa semana revisé con discreción todo lo que estaba a mi alcance. Encontré, en la carpeta compartida del ordenador donde guardábamos los recibos y facturas del apartamento, un archivo de Excel con un título genérico que Martín nunca había mencionado. Lo abrí. Al principio parecía una simple tabla de gastos del hogar, pero al examinarla con atención, descubrí conceptos que no tenían sentido para nosotros. Transferencias periódicas a un número de cuenta que no era el mío. Pagos a una mutua médica con 2 beneficiarios que no éramos ninguno de los dos, con nombres explícitos. En la última fila, fechada hacía apenas 3 semanas, había una anotación que decía, seguro de vida conjunto, tramitar antes de viaje. Busqué ese seguro en el correo de la cuenta compartida que habíamos creado para los trámites del piso. Encontré un correo de la aseguradora con una póliza que él había gestionado a mi nombre, en la que yo figuraba como asegurada y él como único beneficiario en caso de fallecimiento o incapacidad permanente. No era un seguro de viaje,
Era un seguro de vida, y la prima que había pagado era considerablemente alta para algo que nadie me había pedido firmar. Se me cerró la garganta. Llamé a Isabel desde el baño, con el grifo abierto. Ella tardó apenas 4 segundos en contestar. Cuando le conté lo de la póliza, su voz se volvió muy seria, medida, lenta, como cuando quiere que entienda cada palabra. Valeria, escúchame. Hay un patrón aquí que no me gusta. Matrimonio oculto, hipoteca bajo datos falsos, transferencias que no coinciden con lo que te ha contado, y ahora un seguro de vida a tu nombre que gestionó él solo. Necesito que no viajes a ningún lado con este hombre hasta que sepamos más. Le pregunté si estaba exagerando. Me respondió que ojalá lo fuera. Esa noche, mientras él dormía, revisé su chaqueta colgada en la silla del dormitorio. En el bolsillo interior encontré un móvil que no reconocí. Era un modelo antiguo, sin funda, con la pantalla llena de huellas. Lo encendí con el corazón latiéndome en el pecho. No tenía contraseña. Los mensajes se abrieron solos. El contacto guardado como N tenía los mensajes más recientes. Leí el último antes de que mis manos empezaran a temblar. Ya firmó todo. Ahora solo hay que esperar a que salga. Después de eso, arreglamos lo nuestro. Me quedé inmóvil en la oscuridad del dormitorio, escuchando su respiración tranquila. La mía no lo era. Seguí leyendo hacia atrás. Había mensajes de semanas anteriores que hablaban de plazos, documentos, y una fecha que coincidía exactamente con el día en que habíamos firmado la hipoteca. Había un audio, que escuché con el volumen al mínimo pegado a mi oído. Era la voz de Lucía, su madre, con ese tono suave y familiar que había usado conmigo en todas las comidas familiares. Martín, si ella empieza a preguntar, se complica todo. Llévala de viaje, que cambie de ambiente y cuando volváis ya estará todo firmado y no podrá hacer nada. Guardé el móvil exactamente donde lo había encontrado. Salí al pasillo, me apoyé en la pared y respiré hondo. No era una mentira de pareja, era un plan con fechas, voces y mensajes guardados, y yo era la pieza que no sabía que estaba siendo movida. Al día siguiente fui con Isabel al registro civil. Consultamos sobre el estado civil de Martín usando los datos que yo tenía al momento de firmar nuestra hipoteca. La funcionaria que nos atendió tardó unos minutos y volvió con expresión contenida. Que el señor figura como casado, matrimonio vigente con Nuria, con domicilio registrado en Salamanca. El expediente de separación que presentó hace 2 años fue archivado por falta de documentación completa. Nunca se completó el proceso. Isabel no dijo nada hasta que salimos a la calle. Entonces me miró y dijo: su firma en la hipoteca es fraudulenta. Y si además existe un seguro de vida tramitado sin tu consentimiento y transferencias a cuentas que tú no conoces, estamos ante indicios de varios delitos. Esto hay que documentarlo todo y presentarlo. Esa tarde tomé una decisión que no sabía que era capaz de tomar. Fui a la sucursal de mi banco sola y abrí una cuenta solo a mi nombre. Transferí mi nómina y mis ahorros personales. Llamé a la gestoría de la hipoteca y pregunté si podían paralizar cualquier trámite adicional sin mi firma explícita. Me dijeron que sí. Guardé una copia digital de todo en un servicio de almacenamiento en la nube y le envié a Isabel un paquete de capturas con instrucciones de qué hacer si no volvían a saber de mí en 48 horas. Esa semana, Martín empezó a insistir con el viaje. Llevaba meses hablando de ir a Portugal, de que necesitábamos desconectar tras el estrés de la mudanza, de que ya había reservado un hotel en Oporto. Empecé a inventar excusas, un cambio de turno, una revisión médica que no podía mover, que mi madre no estaba bien y necesitaba estar cerca unos días. Cada excusa provocaba en él una reacción distinta. La primera vez frunció el ceño. La segunda dijo que yo siempre encontraba algo. La tercera me miró de una manera que nunca antes había visto, con los ojos más fríos que de costumbre, como si estuviera calculando algo. Decidí que necesitaba hablar con Nuria. No sabía qué esperaba encontrar, pero comprendí que ella era real, que existía, que vivía con las consecuencias de las mismas mentiras que yo. Le escribí una carta breve, que dejé en su buzón una tarde en que Isabel me acompañó hasta Salamanca. Solo decía: soy Valeria. Creo que las dos necesitamos hablar. No es una amenaza, es para protegernos. 2 días después recibí un mensaje desde un número desconocido. Sé quién eres. Yo también tengo cosas que contarte.
Cuando quieras. Nos encontramos en un bar del centro de Salamanca, en una mesa al fondo. Nuria llegó con una niña pequeña de unos 4 años, con los ojos de Martín. Eso me golpeó sin preparación. Nos saludamos sin abrazarnos, como dos mujeres que no se conocen, pero que saben que están del mismo lado sin haberlo decidido. Nuria me contó que llevaban casados casi 6 años, que él le había prometido durante los 2 últimos que iba a arreglar todo, que estaba esperando que se resolviera un tema de trabajo, y que en cuanto pudiera, se instalarían los 3 en un lugar nuevo. Me explicó que desde hacía un año Martín estaba diferente, más nervioso, más ausente, más agresivo cuando ella le hacía preguntas, que le había pedido varias veces firmar documentos que no entendía del todo y que, cuando preguntó demasiado, él se enfurecía y le decía que estaba complicando todo. Cuando le conté lo que yo había descubierto, Nuria se quedó mirando la mesa en silencio, durante un momento que se me hizo eterno. Luego habló con voz tranquila, pero más dura que cualquier llanto. Me usó para tener una vida de respaldo, y a ti te consiguió para financiar su salida. Esa misma semana, Isabel presentó la denuncia formal, fraude documental en la escritura de la hipoteca. Posible nulidad matrimonial por ocultación de estado civil y gestión de una póliza de seguro de vida sin consentimiento. Informado de la asegurada. La entidad bancaria fue notificada y congeló cualquier trámite adicional relacionado con nuestra hipoteca hasta la resolución judicial. El notario que había gestionado la escritura cooperó desde el primer momento. Martín recibió la notificación judicial un jueves. Esa misma tarde apareció en el portal de mi trabajo llorando, con flores en la mano, diciendo que todo había sido un error, que todo tenía explicación, que yo no le dejaba hablar. La supervisora de planta le pidió que se fuera. Él se marchó, pero me llamó 14 veces en 3 horas, primero llorando, luego acusándome de malinterpretarlo todo, para después decirme que yo me arrepentiría. El ciclo completo en menos de una tarde. No respondí a ninguna de sus llamadas. Esa noche me quedé en casa de mi prima, donde Isabel había organizado que estuviera antes de que lo pidiera. Nuria me escribió para decir que él también había aparecido en su edificio, que hubo gritos en la calle, que los vecinos llamaron a la policía local y que quedó un parte documentado. Ese parte cambió todo el peso de lo que teníamos. Ya no era solo mi palabra contra la suya, era un patrón. Un hombre que ejercía presión sobre 2 mujeres en un mismo día cuando sentía que perdía el control. En el juicio de instrucción, Martín llegó con traje y una historia preparada. Dijo que yo estaba confundida, que había malinterpretado documentos que él gestionaba en mi nombre por razones prácticas, que Nuria era una ex con la que tenía una situación complicada pero resuelta. Pero los documentos hablaban por sí solos, la escritura de la hipoteca firmada con datos falsos, los mensajes del segundo móvil, el audio de Lucía, la póliza de vida tramitada sin mi firma presencial. El intento de transferencia desde una cuenta vinculada a la nuestra hacia un tercero el mismo día en que yo había paralizado los movimientos. Nuria también declaró. Habló despacio, mirando al frente, sin adornos. Contó la presión para firmar papeles que no entendía, las promesas incumplidas, los gritos, la noche en que él se presentó en su portal. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Cuando terminó, Martín intentó intervenir y el juez le pidió silencio. Lo vi en el pasillo al terminar la vista. Me miró con una mezcla de furia y algo que no era remordimiento, sino miedo. Ya no quedaba rastro del hombre que me había besado en la mejilla mientras bajaba las escaleras hacia la notaría. Solo quedaba alguien que había perdido el guión que había ensayado. No sentí nada, y no esperaba sentirlo todavía. No había odio, ni alivio, solo la certeza de que esa puerta ya no volvería a abrirse. El registro civil confirmó meses después que nuestro matrimonio civil quedaba declarado nulo por vicio en el consentimiento. Martín no había estado legalmente libre cuando firmó conmigo. Todo lo que habíamos construido sobre esa firma era papel mojado desde el principio. Isabel me lo explicó con cuidado, no era una derrota mía, era la invalidación de un engaño que él había construido. Yo salía de eso sin deudas a mi nombre, sin hipoteca, sin póliza, sin nada que él hubiera intentado atarme. Firmé los últimos documentos un lunes por la mañana, sentada frente a una ventana que daba a la calle. No lloré. Firmé, recogí mi copia y agradecí a la funcionaria que me atendió. Salí a la acera y respiré el aire de noviembre, que en Salamanca siempre huele a tierra húmeda y a algo que no tiene nombre exacto, pero que resulta inconfundible. Lucía lo intentó también a su manera.
Me llamó con el tono de madre comprensiva, diciendo que las familias tienen problemas y que lo que yo estaba haciendo era destruir a su hijo. Le respondí con calma, le dije que su hijo había destruido su propio relato mucho antes de que yo entrara en él, y corté sin esperar respuesta. Lo que descubrí después, gracias a Isabel y a un perito que revisó los documentos financieros, fue que Martín había intentado tramitar a mi nombre un préstamo personal en una entidad con la que yo nunca había operado, usando una copia de mi DNI y un justificante de ingresos falsificado. La entidad lo había rechazado por inconsistencias en los datos, pero el intento había quedado registrado. Eso amplió la denuncia. Ya no era solo fraude documental en la hipoteca, sino también uso indebido de identidad. La investigación siguió su curso. El juez dictó una orden de alejamiento mientras se instruía el caso. Martín intentó contactarme desde números distintos durante semanas. Isabel me había dicho que no respondiera y que cada intento quedara documentado. Así lo hice, guardando cada mensaje en una carpeta con fecha y hora, enviándosela a Isabel cada vez que se acumulaban varios. Un día, semanas después, me lo encontré por casualidad cerca de mi trabajo. Me miró desde el otro lado de la calle. Yo seguí caminando. Él gritó mi nombre. No me detuve. Entré al edificio del hospital y no miré atrás. Fue la primera vez desde que todo empezó en que no sentí miedo alguno, solo una calma clara, la certeza de saber exactamente dónde estaba y por qué. Noria y yo no nos volvimos amigas de manera perfecta, como en las películas, pero hablamos varias veces durante los meses que duró el procedimiento. Nos entendimos, nos apoyamos, y, en silencio, ambas cerramos una puerta que él había intentado mantener abierta para su propio beneficio. Ella consiguió que la responsabilidad paterna de Martín quedara establecida legalmente, con la pensión fijada por el juez, sin que él pudiera manipular los cálculos ocultando ingresos, como había hecho antes. Su hija se llamaba Sofía y tenía los mismos ojos que yo había visto en la mesa de aquel bar en Salamanca, unos ojos que ya no iba a olvidar. Volví al trabajo con una claridad que antes no sabía que me faltaba. Comencé terapia, no porque estuviera rota, sino porque aprendí que procesar en voz alta con alguien que escucha sin juzgarte es uno de los actos más honestos que puedes regalarte a ti misma. Dormí de un tirón por primera vez en meses, en un pequeño piso que alquilé solo a mi nombre, con una ventana que daba a un jardín interior y sin un solo cajón que yo no pudiera abrir. Mi madre me llamó una tarde. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, estaba mejor. Hubo un silencio, y luego, en ese tono suyo que mezcla orgullo con alivio, me dijo que yo era más valiente de lo que ella había sido a mi edad. No supe qué responderle. Solo le dije que la quería y pensé en todo lo que no se dice hasta que algo se rompe, y de pronto las palabras que siempre estuvieron ahí encuentran su camino. Martín recibió cargos formales por fraude documental, uso indebido de identidad y presión psicológica documentada. El proceso judicial seguía abierto cuando yo dejé de seguirlo de cerca, porque aprendí que hay un momento en que el daño que se le hace a quien te dañó deja de ser lo que más necesitas. Lo que más necesitas está del otro lado, en lo que construyes tú sola, con tus propias manos, sin que nadie firme algo que no le pertenece. Hay tardes en que todavía pienso en aquel martes de octubre en la cola del supermercado. Pienso en la persona que era entonces, que creía que el amor bastaba como garantía para no hacerse preguntas. Y me alegro de haber aprendido que las preguntas no son desconfianza, son respeto por una misma. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti lleva tiempo diciéndote que algo no cuadra, no lo ignores. No porque siempre signifique lo peor, sino porque mereces saber la verdad. Mereces tomar decisiones con información real, no con la versión que alguien construyó para que no busques más. Y si un día te toca sentarte sola en una cafetería y admitir que lo que creías era un piso entero solo era una fachada, también eso se supera. Porque una mujer que ha visto la verdad de cerca, aunque duela, tiene algo que nadie le puede quitar, la certeza de que ella misma es suficiente para empezar de nuevo. Mi vida no se rompió aquel día que sonó el teléfono. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera más de lo que ata. Que nadie puede escribir tu historia sin tu consentimiento y que el amor no puede sustituir la claridad ni la justicia. Cada engaño descubierto, cada mentira desmantelada, fue también un paso hacia mi libertad. Hoy sé que puedo confiar en mí misma, en mis decisiones y en mi capacidad para reconstruir lo que me pertenece. El miedo se fue quedando atrás, dejando espacio para la calma, la fuerza y la certeza de que, aunque otros intenten controlar tu vida, solo tú decides el rumbo de tu historia. Y, al final, eso es más que suficiente. La vida no se rompe por la traición,
se renueva gracias a la verdad y a quien decide seguir adelante.